he perdido. Ya, como les dije recién, en la página principal del curso aparece acá abajo la calendarización del 19 de julio, que es la última calendarización que generó la Escuela de Arquitectura, ¿ok? Aquí, en la última clase, según mis cálculos, yo necesito que ustedes me lo corroboren, porque ha pasado tanto tiempo, fue la clase número 8, que fue una clase que yo les hice, que no la puse pública en el YouTube, porque en esta clase hicimos ejercicios preparando la prueba, ¿se acuerdan? Y después vino la prueba, y después vino el paro, y después vinieron muchas actividades, muchas cosas, y no tuvimos más clases, ¿ya? Entonces, como les dije recién, vamos a recalendarizar y va a aparecer acá la nueva calendarización de las pruebas. Nosotros estamos ahora entrando a la unidad 3, números racionales y funciones. Tengo que preguntarles a ustedes, ¿nosotros alcanzamos a iniciar esto? Porque la verdad es que en mi memoria no lo tengo archivado. ¿Ustedes se acuerdan de eso o no? Nosotros partimos con los números racionales. Miren, específico, si ustedes ingresan acá y pinchan ahí donde dice números racionales, les va a aparecer la PPT con la que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Esa PPT, que es la que voy a proyectar ahora, dejando de compartir pantalla, para que ustedes me digan si en su memoria ustedes recuerdan si partimos o no partimos con esto, porque yo la verdad las cosas que no me acuerdo. Miren, ¿ustedes vieron esto? Por lo personal, profe, yo no recuerdo haber visto eso. Yo tampoco. Y si lo vimos, creo que tampoco lo recordaríamos. No, pero a nivel gráfico, esto, racionales, no lo hemos visto, ¿no es cierto? No hemos visto nada de números No. racionales, ¿cierto? No, No, profe, eso no lo vimos. ya, yo me acuerdo que la última clase nuestra fue de ejercicios para la prueba. Ya, entonces vamos a comenzar hoy día, vamos a ver todos los números racionales hoy día. Pero antes de comenzar con esto, yo quiero mostrarles a ustedes los materiales que tienen para dejar todo súper claro y ordenadito. Miren, cuando ustedes están para guiarlos bien y no andemos perdidos en el tiempo y en el espacio, cuando ustedes están en su curso, ustedes tienen la pestaña general que les mostré recién, donde ustedes pueden ahí encontrar la nueva calendarización, y ahí mismo yo les voy a publicar las fechas de las pruebas con precisión y la materia que va a entrar en cada prueba. La unidad 1 ya tenemos lista, la unidad 2 la tenemos lista, y vamos a comenzar la unidad número 3, que son números racionales y funciones. Funciones no, en realidad son números racionales solamente, ¿ya? Entonces, aquí tienen varias carpetas. A mí me interesa que ustedes, cuando se den el tiempo para estudiar matemática, entren a este centro de recursos de la unidad número 3, donde ustedes tienen una serie de videos, ¿de acuerdo? Aparece la guía número 4 de números racionales, que es esta que está acá, y aquí aparece el solucionario de la guía de números racionales, que es donde ustedes van a tener que estudiar y practicar. Y además de eso, acá aparecen videos donde la idea es que ustedes estudien cada uno de estos videos, porque estos videos fueron hechos pensando en los estudiantes de arquitectura. Por ejemplo, cómo uno visualiza, fíjense, voy a proyectar este video, pero esto es un estudio que ustedes deben hacer. Fíjense en este video cómo ubicar una raíz cuadrada de un número real positivo. Mire, voy a echar a correr el video. ¿Ustedes están viendo el video, no, estimados? No se ve el video, profe. No. Oh, qué pena. Lo voy a buscar. Aquí está. Ya. Este video les explica de manera gráfica cómo ubicar una raíz cuadrada de un número real positivo. Fíjense, uno toma, por ejemplo, una magnitud de tamaño A. Vamos a echar a correr el video. ¿Ya? Este es uno de los videos. Otro video, fíjense, acá tienen un listado, por ejemplo, cómo uno puede sacar la raíz de un número entero, cómo uno visualiza gráficamente la raíz de un número entero. Ustedes tienen una unidad que la ubican acá en el eje de los números reales. Ya voy a echar a correr, no, el video no lo están viendo, les apuesto.
Les ha puesto. Aquí está. Este video explica cómo ubicar una raíz cuadrada de un número entero positivo en la recta real. Miren. Tienen la unidad. Hacen un triángulo rectángulo, sacan la hipotenusa. La vamos a parar ahí. Miren, observen lo que se explica acá. Toman la unidad. Vamos a devolverla. Estamos devolviéndonos. Ya. Este video parte con la unidad, que la escriben acá. Después hacen un triángulo rectángulo, donde van a poner acá al lado otra unidad. O sea, en el fondo forman un triángulo rectángulo de lado 1, de catetos 1. Si ustedes tienen un triángulo rectángulo de catetos 1, ustedes saben que la hipotenusa de un triángulo rectángulo al cuadrado es igual a este al cuadrado más este otro al cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado? Es 2, ¿no es cierto? Entonces la hipotenusa va a valer raíz de 2. Entonces aquí ustedes van a ver en este video cómo se grafica la raíz de 2 y cuánto es el valor de la raíz de 2, porque cuando uno habla de magnitudes, ustedes las magnitudes las tienen que ubicar en la recta real, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, yo puedo ubicar el número, una unidad, que es este pedacito que está acá. Puedo ubicarle el número 2, que sería tomar una unidad y copiarla al lado, y ahí tengo el número 2, y gráficamente sería este segmento. También puedo ubicar un segmento que vale 3, porque pongo una unidad, otra unidad, y ahí tengo el número 3, ¿cierto? Y así, pero ¿qué pasa cuando uno quiere ubicar números que se llaman irracionales? Que son, por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, etc. Las raíces exactas también se pueden ubicar. La raíz de 4, ¿cuánto es la raíz de 4? Es 2. Por lo tanto, claramente va a ser este segmento, que es la unidad, con otro segmento que es la unidad. Entonces, la pregunta que responde este video es, ¿cómo ubicamos, así como en magnitud, en la recta real, la magnitud raíz de 2? ¿Ya? Entonces, observen el video, les estoy mostrando uno, pero la idea es que ustedes revisen los otros, y si tienen alguna consulta, cuando nos volvamos a encontrar en esa clase del 12 de agosto, parece, me pueden preguntar si es que hay un video que no lo entienden, ¿de acuerdo? Entonces, este video en particular parte de la unidad 1, la ubican en la recta numérica, como les dije recién, toman otra unidad, generan un triangulito rectángulo de catetos 1 y 1, y la hipotenusa raíz de 2. ¿Ok? ¿Ya? Fíjense. Vamos a comenzar. ¿Se fijan? Toman otra unidad, forman el triángulo rectángulo, la hipotenusa es raíz de 2. Esa magnitud azul es raíz de 2. Y toman ese y simplemente lo ubican acá abajo. Esto es la raíz de 2. Ahora, ¿cómo se forma el siguiente? Ya teníamos que acá, en ese segmento que es la raíz de 2, lo ponen acá abajo. ¿Qué hacen después? Esto es como el juego, no sé si ustedes, bueno, a lo mejor no, esto es de mi época, en realidad, no de la época de ustedes. Cuando nosotros nos enseñaban los números, lo hacíamos con unas barritas de colores. Ni siquiera me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, unas barritas de colores, que habían de madera y habían plásticas. Miren, súper bonito este recuerdo. Entonces, esto es como lo mismo, son las barritas de colores. Esta barrita morada, nosotros ya nos dimos cuenta que vale raíz de 2. Esta barrita naranja vale una unidad. Entonces piensen en si este lado es raíz de 2 en magnitud, y este lado es 1, este es un cateto, este es el otro cateto. Y acordémonos que la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. Aquí es igual raíz de 2 al cuadrado. 2, ¿no es cierto? Más el 1 al cuadrado, 1. 2 más 1 es 3. Por lo tanto, la hipotenusa, que es igual, vale raíz de 3. Esa franja azul, que va a ser posicionada ahí, corresponde a la magnitud de raíz de 3. Miren. Y ahí, ¡pum!, podemos ubicar en la recta real la raíz de 3. Seguimos el mismo procedimiento. Raíz de 3, 1, esto vale
raíz de 4 que cae justo en el número 2. ¿Se fijan? Y seguimos haciendo lo mismo para encontrar la raíz de 5. Tomamos este cateto que está acá, que es raíz de 4, levantamos la unidad como el otro cateto, y nos va a quedar acá la hipotenusa que es raíz de 5. Y seguimos haciendo el mismo proceso, por lo tanto, a nivel gráfico, ustedes van a poder visualizar a qué es igual la raíz de 2, o sea, posicionar el valor de la raíz de 2, de la raíz de 4, de la raíz de 5, etc. Todos estos videos, estimados, todos estos videos, ustedes los deben estudiar uno por uno, ¿me entiende? Parten de son chiquititos, entonces lo van mirando, empiezan a moverse las barritas, y a nivel gráfico ustedes van a comprender dónde están ubicados todos estos elementos que tienen que ver con los números racionales. Eso es para que lo hagan ustedes, no sé, el fin de semana, cuando tengan un tiempo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a comenzar hoy día con números racionales, que como les dije recién, tenemos que ver el conjunto de los números, bueno, representación de los números racionales y los números irracionales. A ver, acá en los números irracionales tenemos la PPT, los números, no, esas se las voy a dar yo, no aparece pinchada acá, solamente la PPT con la que vamos a trabajar ahora, que es la de los números racionales, que es esta. ¿Hay alguna pregunta respecto de la cosa administrativa, que es lo único que tenemos hasta ahora en realidad? Chicos, como les dije, apenas salga, yo les voy a publicar en la página, por favor, lean la página general, donde va a aparecer si vamos a tener 2 evaluaciones más, o una evaluación más. Hoy día pretendo pasar toda la unidad número 3, completita, ¿de acuerdo? Para que así, porque prácticamente nos va a quedar, nos quedan 2 clases nomás para terminar todas las clases del semestre. Y eso me tiene asustada, pero bueno, hay que hacer lo mejor que podamos y vamos a tratar de pasar toda la materia que corresponde. Bueno, si no la alcanzamos a pasar, obviamente nada que no se pase en clase va a ser preguntado en ninguna evaluación. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos listos entonces? Entonces comenzamos. Profe, Dígame. si en el caso que hubiesen solamente 3 evaluaciones, ¿cuánto valdría cada una? Es que eso es lo que no le puedo responder en este momento, porque eso entre hoy día y mañana vamos a tomar decisiones en matemáticas. Así que no le puedo responder, porque lo tenemos que reevaluar en función de las nuevas instrucciones, digamos. ¿Ya? Así que, Ya, gracias. pero en ningún escenario van a salir perjudicados, digamos, sino que, bueno, hay que esperar. Apenas esté, por eso ustedes ingresan a la página y en la parte general, ahí debería aparecer la fecha de la prueba, que hasta este minuto, por lo menos a nivel de escuela, está para la segunda quincena de agosto, y la materia que va a entrar. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Entonces, comenzamos de inmediato con los números racionales. ¿Ya? Bien. ¿Qué cosas son los números racionales? Entonces, primero, recordemos lo siguiente. Recordemos que tenemos los números enteros, tenemos el 0, tenemos a la izquierda los números negativos, los números enteros negativos, y a la derecha los números enteros positivos. Los números naturales están formados por el número 1, el número 2, número 3, número 4, etc. Y a esto se llama, los números enteros positivos se representan por Z y un signo más, o los números naturales, ¿de acuerdo? Y los números enteros negativos se representan por Z y un número y un signo menos, ¿de acuerdo? Entonces, los números que aparecen acá, por ejemplo, fíjense ustedes que tenemos el 3 sobre 3, todos los números enteros en el fondo son números racionales. Todos los números racionales son los números que se pueden escribir de la forma P partido por Q, o sea, una fracción, donde el numerador y el denominador, ambos son números enteros. ¿Se fijan? Por lo tanto, primero, ¿este número es un racional? Sí,
es un racional porque el número 1, por ejemplo, se puede escribir como 1 partido por 1. ¿Se puede escribir como fracción? Sí, una fracción media fome porque es el mismo número partido por 1, pero se puede. Por lo tanto, el número 1, que es 1 partido por 1, ¿es un número racional? Sí. ¿El número 2 es un número racional? Sí. ¿Por qué? Porque es 2 partido por 1. ¿De acuerdo? ¿Se puede escribir como fracción? Sí, pues. No, es 2 partido por 1. Y el número 2 y el número 1 son números enteros. Todos los números enteros, en el fondo, es un subconjunto de los números racionales. ¿De acuerdo? Este es un número racional, este otro es un número racional, estos que están acá son números racionales, etc. ¿Ok? ¿Ya? A ver, las fracciones y los decimales se encuentran claramente en la vida cotidiana, ¿cierto? Cuando hablamos de un trozo de torta, ¿qué ganas de comer torta? Un cuarto de, un cuarto de torta, 1,5 litros, media manzana, cuando repartimos una pizza, cuando vemos una temperatura, aparecen los números, las fracciones, los números decimales en toda la vida cotidiana, ¿cierto? Bien, ahora, vamos a ver las partes de una fracción. Primero, uno siempre que considera un entero es un 1, ¿no es cierto? Es la unidad. La unidad, si nosotros tenemos, por ejemplo, expuesta la fracción 1 de 6, 1 sobre 6, ¿qué representa la fracción 1 sobre 6? Dice que nosotros tomamos la unidad o el entero y la dividimos en 6 partes, o sea, el denominador nos indica en cuántas partes se está dividiendo el entero, la unidad. En este caso en 6 partes, entonces tenemos así un círculo, lo dividimos en 6 partes iguales, y lo de arriba, el numerador, nos indica cuántas partes vamos a considerar del total de las 6 partes. O sea, un sexto representa que al haber dividido la unidad, el entero, en 6 partes, de esas partecitas vamos a tomar una sola. ¿De acuerdo? Eso es un sexto. Entonces, fíjense, este es un sexto, este es otro un sexto, este es otro un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Si nosotros sumamos un sexto más un sexto más un sexto 6 veces, nos da el entero. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, si uno pregunta cuántos pedazos se comieron, primero reviso en cuántos trozos se partió la torta, se dividió en 4. Se supone que uno parte la torta en partes iguales. Ya, se supone. Entonces vamos en este caso, si nosotros vemos la torta y falta exactamente la cuarta parte de la torta, entonces se dice ¿cuántos pedazos se comieron? 1 de 4. Si la pregunta fuese ¿cuántos trozos quedaron? Este pedacito vale 1 de 4, un cuarto. Este pedacito vale un cuarto, este otro pedacito vale un cuarto. Por lo tanto, ¿cuántas partes quedan? Serían 3 veces un cuarto. ¿De acuerdo? O sea, 3 cuartos. Vamos a ver ahora cómo nosotros podemos, porque claramente los números enteros nosotros podemos fácilmente comparar cuando un número es menor que otro, por ejemplo, y por lo tanto los podemos ordenar. Entonces vamos a ver qué pasa con las fracciones. ¿Cómo nosotros podemos decidir cuando una fracción es menor, cuando un número racional o fracción es menor o mayor que otro? Por ejemplo, si tenemos el 4 quinto y el 6 cuarto, una vez cuando estaba explicando esto, un alumno me dijo, profe, pero yo lo pongo en la calculadora nomás. Sí. Claro, uno pone en la calculadora, pone 4 dividido en 5, ¿cuánto nos da? 0,8, y pone 6 dividido en 4, ¿y cuánto nos da? 1,5. ¿Cuál es más grande? Este, ¿ya? Pero yo quiero explicarles, ya, perfecto, o sea, tienen el uso de la calculadora, pero les quiero explicar de manera analítica cómo uno ve cuando una fracción es igual a otra, ¿de acuerdo? Porque si andan por el mundo sin calculadora no podrían hacer ese truquillo, digamos, ¿ok? Entonces lo que uno hace para saber si 4 quintos es menor o mayor que 6 cuartos es multiplicar cruzado hacia arriba, o sea, uno multiplica 4 por 4, da 16, y después multiplica 6 por 5, da 30. Si se mantiene, ¿me entiende? Uno ve, ¿y cuál de estos dos números es más grande?
el 30 o el 16, el 30, por lo tanto el símbolo que aparece acá va a ser que este número es mayor que este otro. ¿Se fijan? Por lo tanto el 4/5 es menor que 6/4. O sea, hacia arriba, 4 por 4, 16. 5 por 6, 30. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que dos fracciones son equivalentes? Dos fracciones son equivalentes cuando multiplicar nos da 2 por 10 es 20, igual a 5 por 4, que es 20. Entonces nos queda, cuando nos quedan exactamente los mismos números al multiplicar cruzado. 10 por 2, 20, 5 por 4, 20. Estas dos fracciones decimos que son equivalentes, ¿ya? O de la misma manera, cuando hablamos de simplificar, por ejemplo, si nosotros tenemos la fracción 4 partido por 10 y simplificamos por 2, nos queda 2 arriba y nos queda un 5 abajo, por lo tanto está equivalente con esto. ¿De acuerdo? Entonces dos fracciones van a ser equivalentes cuando al multiplicar cruzado hacia arriba nos quedan los mismos valores. ¿Ok? Fracción propia y fracción impropia. Estos son nombres. A ver, vamos a hablar de una fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador. El numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, la fracción 6/8, ¿cómo se representa gráficamente? Tomamos el entero, lo dividimos en 8 partes iguales, entonces cada uno de estos pedacitos es 1/8, ¿cierto? Y en este caso particular, tomamos 6 pedacitos de 1/8. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gráficamente, esto representa 6/8, y 6/8 es un número que es menor que 1. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a estar frente a una fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador, es decir, cuando el resultado el valor numérico de esta fracción es menor que 1. ¿Se fijan? Y aquí a nivel gráfico se ve menor que 1 porque estamos pensando que la unidad es el entero. ¿Ok? Ya. Eso se llama fracción propia. Cuando estamos frente a una fracción impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador. Fíjense ustedes que en esta fracción, en el fondo, siempre abajo es el número de partes que partimos la unidad. Tenemos esta unidad y la partimos en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Ah, pero aquí me dicen que de esas 8 tengo 11, entonces me falta otra unidad más. ¿Se fijan? Porque tengo que tomar 11 partecitas de 1/8, pero aquí en una unidad yo tengo solamente 8 partecitas. Me faltan 3 partes de 1/8. Entonces tengo que considerar otra unidad, y de esa otra unidad tomamos 3 partes. ¿Se fijan? Aquí hay 8, 9, 10, 11. Y eso representa la fracción 11/8. Y este 11/8 es un número que claramente es mayor que 1. ¿Por qué? Porque nos faltaron pedacitos de la unidad. Es mayor que 1. Por lo tanto, a esto se llama fracción impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Ok? ¿Qué cosa es un número mixto? A ver, un número mixto fundamentalmente es una representación de un número racional. Ya no son números especiales, ni son como súper ultra importantes, sino que es una forma distinta de escribir un número racional. Una notación. A ver, en la fracción impropia, fíjense, el 11/5, ¿cierto? 1, 2, 3, se supone que dividimos la unidad, que ahora vamos a usar rectángulos, en 5 partes. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Pero claro, 11/5, no, nos falta una unidad, necesitamos otra unidad y necesitamos otra unidad. De esta unidad los tomamos todos los quintos. Un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, 5 quintos. Y acá llevamos 10, nos falta que ahí tendríamos los 11/5. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa 11/5? Fíjense, una unidad, otra unidad, y le tenemos que agregar un quinto. Por eso es el número 11/5 es igual a 2 enteros, un quinto. Ahora, si uno tiene un número mixto,
y quisiera pasarlo a fracción, vamos a ver el traspaso de uno a otro. Si uno tiene el número mixto, para pasarlo a fracción, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar la parte que aparece así como entera, 2 por 5, le suman lo de arriba, que sería 2 por 5, 10, más 1, 11, dividido en 5. ¿De acuerdo? 11 dividido en 5. Y eso les da la fracción. Les da, ¿ok? Esta notación. Si ustedes quieren tomar esto y pasarlo a número mixto, ¿qué tienen que hacer? Mire, fíjense. Así como a mano, 11 dividido en 5, 11 dividido en 5, así como el entero que nos queda es 2 enteros, ¿no es cierto? Sería 11 dividido en 5, nos quedan 2 enteros. Pero nos queda el número 0,2 faltando, o sea, 11 dividido en 5 es 2 enteros, 2 por 5 es 10. ¿Cuánto nos falta para llegar al 11? 1, ¿no es cierto? Entonces, 2 enteros, 1/5. ¿Por qué? Porque nos falta 1 para llegar a los 11. ¿De acuerdo? O sea, hacer la división, 11 dividido en 5, sería como un número entero 2. 2 por 5, 10. ¿Cuánto falta para llegar a 11? 1. Por lo tanto, estos enteros 1/5. ¿De acuerdo? Bueno, ahí me adelanté. Y ahí sale la explicación de lo que yo les acabo de hablar. ¿Se fijan? 11 dividido en 5 es 2. Y así podemos pasar la fracción impropia a un número mixto. 2 enteros, se pone el resultado, y el 1 que quedó acá como en el resto de la división se pone arriba y se mantiene el 5. ¿Ya? ¿Ya? Ahí sale paso por paso. ¿Ya? ¿Cómo pasamos una fracción a número decimal? Para convertir una fracción a decimal, debemos dividir el numerador por el denominador. ¿Ya? Entonces, 3/8, ¿cómo lo escribimos con decimales? Hacemos 3 dividido en 8 y vamos haciendo la división. Y nos queda 0,375. ¿Ya? Ahora, hay decimales finitos que tienen una cantidad finita de cifras. Por ejemplo, este es un número decimal finito, 3,67. Y los decimales infinitos que tienen cifras que se repiten. Por ejemplo, el 1,31, 21, 21, 21, infinitamente. Este numerito que está acá, fíjense acá, el 1,31, fíjense, el 12, 12, 12, se sigue repitiendo. Entonces, este número, el que se repite, se pone bajo una rayita. Fíjense, 1,3 y el 12 y se le pone una rayita arriba. ¿Ya? Este es un número que vamos a ver después, que se llama un número semiperiódico. ¿Ya? Que es cuando son números infinitos que se empieza a repetir. Ahora vamos a ver la clasificación. Bueno, formas de expresar un número racional. Seguimos con las tortas. Como número mixto, por ejemplo, en este caso, si vemos estas gráficas, vamos a tener un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos un entero. Fíjense que la unidad se está partiendo en cuartas partes, 1, 2, 3, 4, 5. Y de acá tomamos 3. Entonces, esto que está acá es un entero 3/5, ¿no es cierto? Porque es una tortita entera, y de acá, que está dividida en 5 partecitas, tomamos 3. ¿Ya? Como fracción impropia, 8/5. Sí, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/5. Como decimal, que es 1,6, que al hacer la división de 8 dividido en 5 nos da 1,6. Y en porcentaje, ojo con esta partecita, fíjense, para nosotros tener esto es algo importante e interesante también, y se aplica para ustedes. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esto en número decimal, uno puede hablar de porcentaje. ¿Cómo? Simplemente toma la fracción que tiene, que en este caso es 8/5, y la multiplican por 100. ¿Se fijan? Entonces, aquí en porcentaje, ¿a qué corresponde el 8/5? Toman la fracción, la multiplican por 100 y le da 160%.
O sea, y esto tiene sentido, porque es más del 100%. Este es un 100%, y este es un 60%, y eso le da el 160%. ¿De acuerdo? Entonces toman la fracción y lo multiplican por 100, y automáticamente tienen su magnitud en porcentaje. ¿Ya? ¿Ok? Ya, vamos a ver ahora cómo simplificamos fracciones. Simplificar fracciones significa hacer la fracción lo más simple posible. O sea, vamos a escribir la fracción, por ejemplo, fíjense acá, miren acá. Tenemos una pizza, que apenas se ve, pero es una pizza. Y esta fracción tenemos la mitad de la pizza, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, si estamos cortados en trocitos, fíjense que la pizza fue cortada en 8 partes, y aquí aparecen 1, 2, 3, 4 partecitas de 1/8, o sea, 4 octavos. Pero esta es lo mismo que 2 partes de 1/4, o sea, si la pizza la hubiésemos partido en 4 partes, son 2 partes de 1/4. Pero esto es lo mismo que 1 parte de 2, si la pizza la hubiésemos partido en 2. Entonces estas son fracciones equivalentes, por lo tanto nosotros no tenemos para qué escribirlo de esta manera, lo podemos escribir de la manera más simplificada, que es 1/2, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo simplificamos el 24 dividido por 108? Lo dividimos por 2. El 24 dividido en 2 nos da 12, el 108 dividido en 2 nos da 54. Después el 12 dividido en 2 nos da 6, el 54 dividido en 2 nos da 27, etc. ¿Podemos seguir simplificando? Ah, claro, por 3. Y llegamos entonces que la fracción 24 partido por 108 es equivalente con la fracción 2/9. Y está escrito de manera más simplificada. ¿Ok? Esta es una forma. Y otra forma es dividir el numerador y el denominador por el máximo común divisor. A ver, el 8 y el 12. ¿Cuál es el número más grande que divide al 8 y divide al 12? Que se representa por el máximo común divisor. El 4, ¿no es cierto? 8 dividido en 4 nos da 2. 12 dividido en 4 nos da 3. Por lo tanto, el 8 sobre 12 es igual a 2/3. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Vamos bien? Necesito feedback. Sí, profe. Ya, ok, perfecto. Ya. ¿Cómo representamos un número decimal como fracción? Por ejemplo, si el número decimal es finito, imagínense ustedes que tenemos el número decimal 5,4. ¿Ya? Es una cantidad finita de decimales, o sea, no periódico, no hay ninguno que se repite. Es el número 5,4. ¿Ya? Entonces, este número decimal, para representarlo como fracción, lo que tenemos que hacer simplemente, ponemos el número sin la coma, el 5,4 es el 54, y lo dividimos por un 1 y tantos ceros como dígitos aparezcan después de la coma. O sea, 5,4. Ponemos el 54, un 1. ¿Cuántos dígitos hay después de la coma? Uno solo. Por lo tanto, ponemos un solo cero. ¿De acuerdo? De la misma manera, el 2,384. Ponemos el número sin la coma. Nos queda 2384 sin la coma. Ponemos un 1, siempre es un 1, y tantos ceros como dígitos aparezcan después de la coma. O sea, un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos. Un 1 y 3 ceros. Si ustedes toman la calculadora y ponen 2384 dividido por 1000, les va a dar el 2,384. ¿Ok? ¿Ya? Si el número decimal es infinito semiperiódico, o sea, por ejemplo, el número, este que está acá, 2,3444444, es un número infinito semiperiódico. ¿Por qué semiperiódico? Porque cuando hablamos de un número decimal periódico, significa que todos los dígitos que están después de la coma se repiten. Aparecen acá.
Pero aquí es semiperiódico porque, por ejemplo, después de la coma hay un dígito que no tiene periodo, que no se repite. Por eso es semiperiódico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para escribir este número semiperiódico como fracción? El 2,344444444. Lo que hay que hacer, uno pone el número enterito, sin la coma, 234, le resta lo que no tiene periodo, en este caso que sería el 23, todo sin la coma, y abajo se pone tantos nueves como la cantidad de nueves es igual a la cantidad de dígitos que están bajo el periodo. Por ejemplo, fíjense, en este número el que se repite es el 4 nomás, tenemos un solo dígito, por lo tanto ponemos un solo 9. Si hubiese sido 2,341 y el 4,1 hubiese estado bajo el periodo, habríamos tenido 2 dígitos bajo el periodo. Por lo tanto, hubiésemos tenido que poner un 9 y otro 9, 2 nueves. O sea, se ponen tantos nueves como dígitos aparezcan bajo la rayita. ¿Ok? Y tantos ceros como dígitos no estén dentro del periodo. Por ejemplo, aquí es 2,3, 4, 4, 4, 4, 4, el 4 nomás se repite, pero el 3 no se repite, no está bajo la rayita. Entonces, ¿cuántos dígitos aparecen después de la coma que no estén bajo la rayita? Solamente uno, por eso se pone un solo cero. Por lo tanto, este número decimal semiperiódico va a ser igual a 234 menos 23, que es 221 dividido por 90. Entonces los invito para que no se me queden dormidos a tomar la calculadora y poner 221 dividido por 90. ¿Qué les queda? Hoy no les pasa que uno se sirve un café y se enfría. Ah, sí, se enfría. Yo me olvidé que tenía un café acá. ¿Cuánto les queda? Les queda, efectivamente, si ustedes toman la calculadora y ponen 221 dividido en 90, nos va a dar el 2,344444. ¿De acuerdo? ¿Lo hicieron? A las 10:40 les voy a dar un recreo, ¿ya? El recreo que corresponde. ¿Vamos bien? Espero que sí. Hasta ahora nadie ha preguntado nada, así que me imagino que se está captando todo. Ya. Ya. ¿Qué pasa ahora si el número decimal es infinito periódico? Periódico es cuando después de la coma todos los dígitos que aparecen después se repiten. O sea, en el fondo, por ejemplo, el 89,16, 16, 16, aquí me faltaron puntitos, ¿ah? Puntito, 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 es igual a 89,16 periódico. Insisto, ahí faltaron puntitos, puntito, 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 porque eso sigue infinitamente. O sea, este número es 89,16, 16, 16, 16, 16, 16, infinitamente 16. Este número corresponde a esto que está acá. A ver, ¿cómo pasamos un número decimal infinito periódico? ¿Por qué? Porque después de la coma todos están bajo la rayita. El 89, vuelven a escribir, escriben el mismo 89,16 sin la coma, le restan lo que no tiene periodo, o sea, el 89, y abajo ponen tantos nueves como dígitos aparezcan bajo la rayita. Fíjense, ahí hay un dígito, otro dígito, o sea, un 9, otro 9. ¿Bien? Y hacen el cálculo y les queda que esto que está acá. Si ustedes toman la calculadora y escriben 8.827 dividido por 99, les va a dar el 89,16, 16, 16, 16. ¿Ok? ¿Ya? Importante recordar, el 0,4545, que es lo mismo que 0,45 periódico, ¿cierto? Esta es la parte entera del 0, y a este que está acá se le llama periodo. ¿De acuerdo?
¿Qué otro ejemplo acá? Parte entera del 0, el 6 bajo la barrita es el periodo. ¿De acuerdo? Ya, vamos a ver ahora cómo sumamos o restamos números racionales. ¿Ok? Acabamos de ver la representación de un número racional en sus distintas formas, y ahora vamos a ver operaciones entre los números racionales. 3/4 más 2/5 más 5/8. ¿Ya? A ver, primero vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Fíjense, tenemos el denominador 4 para ver cómo encontramos el mínimo común múltiplo. Tenemos el 4, tenemos el 5 y tenemos el 8. El 4, el 5 y el 8. Tomamos un número que divida al máximo entre los tres. El número que divide al 4, al 5, al 8. No hay ningún número que divida a los tres, salvo el número 1, ¿no es cierto? Entonces vemos el 2. El 2 divide al 4, sí. 2 por cuánto nos da 4 por 2. 2 por 2, 4. Hay un número 2 divide al 5, no, así que bajamos el 5 tal cual. El 2 por cuánto nos da 8 por 4. Perfecto. Seguimos con el 2. En el fondo tomamos los números primos, partimos del 2, y después vamos a ir con el 3, después con el 4, el 5, etc. Bueno, se me perdió acá. Seguimos con el 2. 2, ¿por cuánto nos da 2? Por 1. 2 por 1, 2. El 5, el 2 no divide al 5, así que lo bajamos tal cual. 2 por cuánto nos da 4 por 2. 2 por 2, 4. ¿Alguno de estos sigue dividiéndolo el 2? Sí. Por lo tanto, volvemos a poner el 2 ahí. Cuando nos aparece un 1, ahí no copiamos nada hacia abajo. Ahí se queda. 2 por cuánto nos da 5 por nada, así que bajamos el 5. 2 por 1 nos queda 2. Listo. Y ahora nos falta, el 3 claramente no divide al 5. El 4 tampoco, pero el 5 sí divide al 5, así que ponemos un 5. 5 por cuánto nos da 5 por 1. Entonces cada vez que hemos terminado cada una de estas columnas con un 1, ahí terminamos la pega, digamos. ¿Y cuál sería el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de todos estos términos, que sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 5, 40. Por lo tanto, este es el mínimo común múltiplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, ¿qué hacemos después? Esta es la manera que es como más sencilla. Cuando nos damos cuenta que es 40, vamos a generar puros 40 en los denominadores. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, si en esta primera fracción tenemos un 4, 4 por cuánto nos va a dar 40. Por 10, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos, amplificamos esta fracción por 10. ¿Qué es amplificar una fracción? Es multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Entonces vamos a hacer 4 por 10, 40. 3 por 10, 30. ¿De acuerdo? Después, 5 por cuánto nos da 40. Estamos pensando en dejar todos los denominadores en 40. 5 por cuánto nos da 40 por 8. Entonces 5 por 8, 40. 2 por 8, 16. Más. 8 por cuánto nos da 40? Por 5. 8 por 5, 40. 5 por 5, 25. Entonces fíjense que ya tenemos los denominadores iguales. Entonces lo único que tenemos que hacer, mantenemos el denominador y sumamos los numeradores. Sumamos o restamos, dependiendo de la operación que aparezca. En este caso particular tenemos suma. Así que 30 más 16 más 25 nos da efectivamente 71. ¿Estamos ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Fantástico. ¿Ya? Ahí sale toda la explicación gráfica. Ya. Ahora vamos a ver la multiplicación y división de números racionales. A ver, esto es súper fácil porque al final una fracción multiplicada por otra fracción simplemente se multiplica lo de arriba con lo de arriba
y lo de abajo con lo de abajo, así en palabras facilitas. Sería 3 por 7, 21, partido por 2 por 4, 8. Y después uno tiene esta fracción y ve si se puede simplificar por algún número, pero en este caso no. Entonces, multiplicación de fracciones, trivial. Lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. ¿Ok? Y la división es súper interesante porque si tenemos una fracción dividida por otra, en el fondo lo que se hace, se toma la primera fracción, se deja tal cual y se multiplica por la segunda fracción invertida. O sea, sería 2/3 multiplicado por 4 partido por 1. Esta se da vuelta, la segunda fracción se da vuelta. Entonces, 2/3 dividido por 1/4 va a ser lo mismo que 2/3 por 4 partido por 1. ¿Se fijan? Por 4 partido por 1. Y sería 2 por 4, 8, partido por 3 por 1, 3. Entonces se mantiene la primera fracción y se multiplica por la segunda invertida. ¿Ok? Eso es división de fracciones. Adición y sustracción de números decimales finitos. A ver, es bien, por ejemplo, si tenemos que sumar 12,283 más 7,09 más 315,008. Bueno, yo sé que usted me dice, pero profe, ¿para qué vemos esto si tomo la calculadora y lo hago? Sí, yo sé, pero tengo que cumplir mostrando. ¿Ya? Porque la calculadora lo hacen inmediatamente. Bueno, los tienen que escribir de manera ordenada y después ir sumando nomás. ¿Ya? Es muy fácil. Adición y sustracción de números decimales periódicos puros. Ojo con esto. Bueno, apareció ese sombrerito, pero son rayitas. Ojo con esto. Ese sombrerito son rayitas. Simplemente lo que tienen que hacer es súper fácil, porque toman este y lo pasan a fracción. Toman este otro y lo pasan a fracción. Y toman el tercero y lo pasan a fracción. Y hacen la operación con las fracciones como vimos recién. Así que no tiene mucha ciencia. ¿Ya? Les queda el 9,4 periódico. ¿Ya? Y lo mismo con la resta. Lo pasan cada uno de los números a fracción y hacen la operación. ¿Ya? Bueno, aquí hay más ejemplos, pero en realidad es más como de lo mismo. Pasan esto a fracción, pasan esto a fracción, pasan esto a fracción y esto a fracción. Ojo con este detalle, porque de repente a veces los estudiantes se ponen viciosos con la calculadora y toman la calculadora y ponen el 2,4 periódico y ponen 2, y ahí se pegan con el dedo, así 4, 4, 4, 4, 4, 4, infinitamente 4. Ya, listo, le voy a sumar ahora el 3,2 y ahora le voy a sumar el 7,0 y se pegan. 3, 3, 3, 3, 3. Créanme que la calculadora no les arroja el valor final si hacen eso, porque cuando ustedes son en la máquina, ustedes escriben, la calculadora tiene una cantidad de dígitos para escribir que creo que son como, no sé, son como 20 dígitos. El 2,4, 4, 4, 4, 4, 20 veces 4 no es lo mismo que el 2,4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, infinitas veces 4. Por lo tanto, la calculadora lo que hace, le aproxima el valor. Luego, si ustedes hacen eso de esa forma, les va a dar un error aproximado incorrecto. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes deben tomar esto, pasarlo a fracción, tomar esto, pasarlo a fracción, tomar esto, cada uno pasarlo a fracción y hacer la operación. ¿De acuerdo? Que es lo que aparece resuelto acá. ¿Ya? Fíjense, el 2,4 periódico, 24 menos 2, dividido por un 9, que es el número de dígitos que aparece bajo la... Esta es la fracción 22 sobre 9. 3,2 se toma el número entero, 32, y se divide por un 1 y tantos ceros como aparezca después de la coma. 32 partido por 10, simplificado es este. Y así. Y después van a sumar esta fracción con esta otra fracción, con esta otra fracción y con esta otra fracción. ¿De acuerdo? Aquí tienen los ejercicios resueltos porque la idea es que ustedes después los rehagan. ¿Ok? Y al desarrollar les va a quedar esta respuesta que es el menos 0,934 periódico. ¿Ok? Está hecho paso por paso. Y eso sería la presentación de los números racionales. ¿Ok? ¿Ya? Entonces yo ahora les voy a dar un pequeño recreo. A ver, son 20, no tan pequeño, hasta las 11, tienen 20 minutos para tomar un café, descansar un rato,
y nos reencontramos en un ratito. Ya, entonces, ahora vamos a entrar al espacio nuestro. En la parte general, en la carpeta general, aparece acá abajo, acuérdense que dice aportes, y acá tenemos, les agregué recién, números irracionales, ahí está, que es lo que vamos a trabajar ahora, y una guía de números de ejercicios resueltos de números irracionales, ¿ya? Para que los estudien, ¿ok? Ya, eso. Y ahora vamos a comenzar al tiro con los números irracionales. Ya, ¿qué cosas son? Tengo que compartir la pantalla. Números irracionales, acá. ¿Qué cosas son? Fíjense ustedes que si nosotros dibujamos en la recta real los números racionales, habíamos dicho recién que los números racionales son todos los números que se pueden escribir de la forma A partido por B, donde el A y el B son números enteros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los números que no se pueden escribir de esa manera? O sea, que no se pueden escribir como una fracción, donde lo de arriba sea un número entero y lo de abajo sea un número entero. Por ejemplo, la raíz de 2. La raíz de 2 es un número que no se puede escribir como fracción, porque alguien dice, bueno, profe, yo escribo la raíz de 2 como la raíz de 2 partido por 1. Ya, pero ¿eso es un número racional? No. ¿Por qué? Porque si usted escribe la raíz de 2 como raíz de 2 partido por 1, para que sea racional, lo de arriba, el numerador, tiene que ser un número entero, y el denominador también tiene que ser un número entero, y la raíz de 2 no es un número entero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el número, por ejemplo, raíz de 2, no es un racional. Entonces, los que no son racionales caen dentro de los números irracionales, ¿ya? Entonces, ¿de dónde surgen los números irracionales? De la imposibilidad de resolver, por ejemplo, en Q, que es la representación de los racionales, ciertos problemas. Por ejemplo, si se quiere calcular la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado 1, fíjense, tenemos un cuadradito cuyo lado vale 1, esto no es posible hacerlo en el conjunto de los números racionales, porque por Pitágoras, si llamamos D a la diagonal, esta que está acá, nosotros sabemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. Y esto nos queda que la diagonal al cuadrado es 2. Y si nosotros despejamos D de acá, nos queda que D vale raíz de 2, o sea, que esta diagonal es raíz de 2, que claramente no es un número racional, porque lo expliqué recién, ¿de acuerdo? Y raíz de 2, a ver, tomen la calculadora, tomen su calculadora y pongan raíz de 2, y eso les va a dar, ¿cuánto les da? 1,41, 42, 13, 56, 23. 1,41 tengo entendido. 1,41 aproximado, es 1,41, 42, 13, tiene infinitas. 56, 24. No, porque lo que pasa, perdón, la raíz de 2 tiene infinitos cifras decimales. Lo que pasa es que según la calculadora con la que uno trabaje, se la corta o la aproxima. ¿Me entienden? En algunos casos, por ejemplo, en mi calculadora con la que yo estoy trabajando, que es mi calculadora del celular, me arroja el 1,41, 42, 13, 56, 2, 3, 7, puntitos, puntitos. ¿Me entienden? Entonces va a depender de la máquina con la que uno esté trabajando. Pero bueno, lo importante es que aquí que la raíz de 2 no es un número racional. Se trata de un número irracional, ¿ya? Entonces, un número va a ser irracional fundamentalmente cuando no es racional, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un número interesante es pi, el número pi, un número, y es uno de los más famosos, digamos. Es un número irracional que se define como la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Fíjense, cuando hablamos de la longitud de la circunferencia nos referimos a lo que mide la orillita que está acá, ¿no es cierto? Si tuviéramos un hilito y calculáramos esto que está acá, a esto nos referimos con la relación entre la longitud de la circunferencia. La longitud de una circunferencia es su perímetro, ¿ya? La relación que existe entre lo que mide esto
y el diámetro de la circunferencia, o sea, el cociente, cuando hablamos de una relación hablamos del cociente, nos da el número pi. ¿De acuerdo? Otros números irracionales famosos son como el número e. Por ejemplo, si ustedes ponen en su calculadora este e elevado a 1, no sé qué calculadora tengan, pero por ejemplo en mi caso, yo tengo que poner shift, logaritmo natural, donde aparece un LL, shift, la misma tecla del logaritmo natural, y le pongo un 1, e elevado a 1 les va a dar el 2,7182, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Este se llama número de Euler, de un matemático, ya como información. Bien, los números irracionales se representan por la letra I y está formado por los números decimales cuya parte decimal tiene infinitas cifras no periódicas. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo es que los números racionales, primero unión los números irracionales, nos dan todos los números reales. ¿De acuerdo? La intersección entre los números racionales y los irracionales es el conjunto vacío. No hay ningún elemento que sea a la vez racional e irracional. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, acá no pesquen esta cosa que dice acá, se los anoto solamente como una información, porque dice el límite cuando n tiende a infinito, y esta no es materia que compete a ustedes, de hecho es una materia que no la van a ver nunca, que es de cálculo, pero es como cultura general, digamos. ¿Ya? Los números irracionales se clasifican en algebraico y trascendentes, pero a nosotros no nos interesa tampoco. Más bien las propiedades de los números irracionales sí nos interesan. La suma de un número irracional con un número racional siempre da como resultado un número irracional. Y aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos para explicar las propiedades. Por ejemplo, si uno tiene un número irracional, supongamos, raíz de 2, y le suma un racional, 7/2, este que está acá, este número resultante, es un número irracional, pertenece a los irracionales. Estos irracionales es lo mismo que escribamos una Q y un complemento. Q complemento es el complemento de Q, o sea, lo que le falta a los racionales para completar los números reales, ¿de acuerdo? Entonces, los irracionales, entre comillas, son más, son como más poderosos, se comen al racional, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? La segunda propiedad nos dice que la resta entre un número irracional, por ejemplo, menos raíz de 2, más un número racional, sigue siendo un irracional. El producto entre un número racional y un irracional da como resultado un irracional. O sea, por ejemplo, 3 multiplicado por raíz de 2 es 3 raíz de 2 y eso es irracional. El cociente entre un número racional y un irracional da como resultado también un irracional. El inverso de un número irracional también da como resultado irracional. Fíjese que todos nos dan por resultados irracionales. El resultado de un binomio formado por un racional y un radical de segundo orden, de segundo orden, cuando hablamos de radicales, estamos hablando de las raíces, ¿ya? Que nosotros lo voy a ver aquí después que vea esta parte como teórica, vamos a recordar las propiedades de las raíces y cómo operar con las raíces, ya porque en el fondo no todas las raíces son números irracionales. Por ejemplo, la raíz de 2 es irracional, pero la raíz de 4 no es irracional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la raíz de 4 es exacta, que sería 2, y eso es, y este pertenece a Q, ¿no es cierto? Porque en el fondo es el número 2, pertenece a los números racionales, y además pertenece a los números enteros, porque es el 2. El resultado de los resultados de la razón es la raíz cuadrada de un número natural que no es cuadrado perfecto, un número irracional. O sea, lo que aquí en esta observación que aparece acá, es esta que está acá. La raíz de un número natural que no es cuadrado perfecto, o sea, por ejemplo, la raíz de 17. ¿Hay un número que al cuadrado nos dé 17? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es un número irracional. O sea, todas las raíces que no sean exactas en el fondo son números irracionales. ¿Ok? Número irracional, a ver, esto que está acá yo se los agregué solamente porque hay harta cosa gráfica que a mí me interesa que ustedes la lean, digamos, como
el racional asociado a una aproximación entre ciertas razones, ¿me entienden? O sea, es como cultura, digamos, ¿ya? Una aproximación de pi. Esto es algo lindo que si yo hubiese tenido más tiempo, digamos, si no hubiésemos tenido tantas paros y cosas, suspensiones, esto es algo interesante que yo creo que en su vida ustedes en algún curso lo van a ver. La sección áurea o el número áureo. Si ustedes buscan en la literatura, yo les recomiendo que busquen el número de oro. El número de oro es, seguramente si ustedes que son de arquitectura lo han visto por ahí, el número de oro corresponde a una magnitud que dice relación con lo que uno como percepción ve hermoso. Por ejemplo, hay ciertas proporciones en una cara que uno mira así y dice, oh, qué hermoso, porque hay ciertas características que obedecen a un valor numérico, que es un número irracional, que da la tendencia de lo bello, de lo hermoso y lo que uno percibe como lindo. Se fijan, por ejemplo, Leonardo da Vinci trabajó mucho con ese número en sus esculturas y vale la pena que le echen un vistazo a eso, ¿ya? Y acá al final, lo último, la representación que yo ya les había mostrado, que está en los videos, la representación de algunos números irracionales, como por ejemplo, cómo se representa la raíz de 2. Toman un triángulo rectángulo de lado 1, otro lado 1, y la diagonal vale raíz de 2. ¿Se fijan? Después toman esta que es raíz de 2, la bajan, lo ponen acá. Ponen el lado este que es raíz de 2, ponen la unidad, y les va a dar este otro que está acá, que en este caso particular es la raíz de 3. Y así, ¿de acuerdo? Eso es números irracionales. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es hacerles un pequeño apartado, un recuerdo para que ustedes puedan operar y tengan las herramientas necesarias para hacer los ejercicios que aparecen en la guía número 4. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a recordar un poco de operatoria. Voy a cambiar el color. Recuerdo de operatoria, recuerdo 2. Recuerdo. Qué mal escribo. No es que escriba mal, sino que lo que pasa es que me escribir en la pizarra digital de operatoria con raíces. Me flojera en realidad escribir en la pizarra palabras. Primero vamos a recordar la definición de una raíz, que si uno tiene raíz enésima de A, esto es igual a B, si solo si el B elevado al índice que aparece en la raíz nos da el argumento de la raíz que es A. ¿Ya? Esto es la definición de una raíz enésima. ¿Ya? Si el n es par, es un número par, nosotros tenemos que tener cuidado que la raíz enésima de A va a pertenecer a los números reales solamente en el caso que el A sea mayor o igual que 0. O sea, si uno tiene, por ejemplo, raíz sexta de A más 2, uno dice, ¿para qué valores de A esto pertenece a los reales? Entonces uno dice, bueno, esto va a ser un número real cuando lo que esté acá adentro sea mayor que 0, mayor o igual que 0. Si lo que está acá adentro no es un número positivo o 0, entonces esto no pertenece a los reales. Por ejemplo, y esto es cuando el índice es par, fíjense, cuando el n es par. Por ejemplo, la raíz cuadrada del número, raíz cúbica de un número 16, pero menos 16, raíz cúbica de un número negativo, esto sí pertenece a los reales, porque no hay ninguna restricción. Raíces cúbicas de números negativos existen. Cuando esto es impar, lo de adentro puede ser negativo. Pero cuando esto es par, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 16,
Esto no pertenece a los reales. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que al cuadrado nos dé un número negativo. O sea, cuando este es par, acuérdense que cuando no está escrito es 2, necesariamente para que esta expresión sea un número real, lo de adentro tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, acordémonos también que si uno tiene en general raíz enésima de a elevado a m, esto lo podemos trabajar como potencia y trabajar usando las propiedades de potencia. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa importante? Por ejemplo, vamos a hacer algunos ejercicios. Si uno tiene, a ver, mejor voy a buscar una en la guía de ejercicios. Denme un segundo. No lo vamos a inventar, a ver. Denme un segundo que me está escribiendo la coordinadora, entonces a lo mejor hay información importante. Renuevo la grabación. Bueno, aquí sale de nuevo la definición que yo les acabo de dar. Calcular el valor numérico de las siguientes raíces, ¿ya? A ver, vamos a hacer dos de cada ítem, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dice raíz de 100. Lo que uno busca es qué número al cuadrado da 100, ¿no es cierto? Y ese número sería 10. No hay nada que explicar. ¿Por qué? Bueno, si uno quisiera así como argumentar lo que hizo, pues 10 elevado a 2 al cuadrado nos da efectivamente 100. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la raíz de 100 es 10. ¿Qué pasa con esta que está acá? Fíjense, raíz cúbica de menos 8. Uno busca un número que elevado a 3 nos dé menos 8. O sea, sería menos 2, ¿no es cierto? Menos 2. Menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 al cubo nos da menos 8. ¿Ok? ¿Ya? Raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Menos 2. Menos 2. No me deja escribir. Menos 2. Ya, no me dejo escribir. ¿Ok? Y así pueden calcular cualquiera de esas raíces. Eso es menos 8. Menos 2, perdón. Si hay alguna duda, yo les pido por favor que me digan. Uf. Menos 2. Pues, ¿por qué es menos 2? Porque menos 2 elevado a 3 es menos 2 por menos 2 por menos 2 nos da efectivamente el menos 8. ¿De acuerdo? Y así pueden calcular los valores de cada una de estas raíces. ¿Ya? Bien. Sigamos con el ítem siguiente. Calcular el valor de estas expresiones que aparecen acá es más de lo mismo. O sea, calculamos el valor numérico de cada una de las raíces y lo reemplazamos. ¿Ya? En el ítem 3, fíjense, averiguar si cumple las siguientes igualdades. Por ejemplo, vamos a ver si esto es verdadero o es falso. La letra B. ¿Qué tiene que hacer uno para ver si la igualdad es verdadera o falsa? Desarrollar en un lado y ver si es igual al otro lado. Veamos, ¿cuánto es raíz de 25? 5. Menos raíz de 9, que es 3. ¿Cuánto es 5 menos 3? 5 menos 3 es 2. Y 2 es igual a la raíz de 25 menos 9. ¿Cuánto es 25 menos 9? Serían 16. La raíz de 16, ¿cuánto es? 4. 3 es igual a 4. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta afirmación es falsa. ¿De acuerdo? O sea, fíjense ustedes, la raíz de una resta no es la resta de las raíces. ¿De acuerdo? Igual que la raíz de una suma no es la suma de las raíces. ¿Ok? Por lo tanto, uno calcula en un lado y compara con el valor que le da al otro lado. Si son números iguales, la igualdad se cumple. Si son números distintos, la igualdad no se cumple. ¿De acuerdo? Ya.
Ahora, descomposición. Vamos a hacer uno de ejercicio más 5 porque este contempla varios. Voy a sacarle una foto y me voy a ir a la pizarra para no estar rabiando con el lápiz. Rabiando. Ya, por ejemplo. A ver, dice descomponer como corresponde. Por ejemplo, si tuviéramos ejercicios. Tenemos, por ejemplo, 2 raíz de 5 menos raíz de 27 menos 3 raíz de 20 más raíz de 12. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar esto al máximo. Por ejemplo, el 2 raíz de 5 no se puede hacer nada con el 2 raíz de 5, ¿no es cierto? Porque raíz de 5 no tiene. Pero el 27 nosotros lo podríamos descomponer en un producto donde uno de ellos sí tenga raíz. Por ejemplo, el 27 es 9 por 3, ¿no es cierto? Y la raíz de 9 es exacta, así que nos conviene descomponer el 27 en 9 por 3, menos, paréntesis, ¿qué cosa es la raíz de 20? Es raíz de 4 por 5, ¿cierto? Más la raíz de 12, que es raíz de 4 por 3. Y esto va a ser igual a 2 raíz de 5 menos. La raíz de un producto es el producto de las raíces. Por lo tanto, esto va a ser igual a la raíz de 3, perdón, raíz de 9 por raíz de 3, ¿cierto? Y este producto que está acá va a ser raíz de 4 por raíz de 5, ¿ok? Más raíz de 4 por raíz de 3, ¿ok? Y esto va a ser 2 raíz de 5 menos. La raíz de 9, ¿cuánto es? Es 3, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar 3 raíz de 3 menos raíz de 4, que es 2, 3 por 2, 6 raíz de 5, paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí nos quedó 2 por 3, 6, más, perdón, raíz de 4, que es 2, por raíz de 3. Díganme si estamos ok hasta ahí. A ver, revisen lo que está escrito para ver si hay alguna consulta. Va, está en silencio. ¿Se entiende hasta ahí, estimados? Sí, profe. Ya. Y después, esto va a ser igual a 2 raíz de 5 menos 3 raíz de 3. Acuérdense, un signo menos delante de un paréntesis cambia todo lo de adentro. ¿Ya? Y esto sería, y términos semejantes, juntamos todo lo que tenga raíces de 5, nos quedan 2 raíz de 5 menos 6 raíz de 5, es menos 4 raíz de 5, menos 3 raíz de 3, menos 2 raíz de 3 sería menos 5 raíz de 3. ¿Podemos hacer algo más? No. ¿Por qué? Porque no podemos juntar raíces de 5 con raíces de 3. Y ahí se acabó el ejercicio. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Ahora vamos a volver a la guía de ejercicios. A ver, acá. Ahora me interesa mostrarles, bueno, aquí aparecen más ejercicios, por ejemplo, escribir en una sola raíz una de estas expresiones que aparecen acá, no sé qué tan... Vamos a hacer uno de estos, pero a mí me interesa más la racionalización, o sea, cómo convertimos, cómo racionalizamos y qué cosa es racionalizar, ¿ya? Son cosas que se ven en el colegio, pero... A ver, por ejemplo, dice escribir en una sola raíz las siguientes expresiones. A ver, por ejemplo este. Con una sola raíz, ¿ya? A ver, observen lo siguiente antes de entrar a este. Si uno tiene, por ejemplo, 3 raíz cuadrada de 7, y nosotros quisiéramos pasar este 3 dentro de la raíz. Para pasar este 3 dentro de la raíz cuadrada, lo que tenemos que hacer es el numerito que está afuera, elevarlo al cuadrado, o sea, al índice de la raíz. Entonces esto va a ser igual a la raíz de... ¡Uah! No me dejó. Déjenme anotar el ejercicio. 5 raíz de 2, raíz de 3.
Me voy a la pizarra. Soy feliz escribiendo en la pizarra. Ya. Entonces. Teníamos, por ejemplo, les había dicho 3 raíz de 7. Esto es lo mismo, para pasarlo dentro de una raíz cuadrada, sería la raíz cuadrada, lo elevamos al mismo índice de la raíz, por 7. O sea, esto va a ser igual a 3 por 3, 9, 9 por 7, 63. ¿Ya? Y 3 raíz de 7 es equivalente a raíz de 63. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos, como en el ejercicio, a ver, un 8 por raíz cúbica de 5? Si lo queremos escribir en una sola raíz, para pasar el 8 acá adentro, ¿qué tendríamos que hacer? Elevarlo al índice, a 3. Bueno, y el resto sería calcular el número de adentro. Y ahí estamos escribiendo. Y en el ejemplo que aparece en la guía, dice 5, escriba esto en una sola raíz. Fíjense que estamos trabajando con irracional. Primero vamos a pasar este 2 para adentro. Primero, lo otro lo vamos a mantener tal cual. Al pasar este 2 para adentro, nos queda 2 al cuadrado por 3, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ok? Hay una propiedad de las raíces que en realidad se hereda de las propiedades de potencias, que si uno tiene la raíz enésima de la raíz enésima de A, eso es lo mismo que la raíz n por m de A. Se pueden multiplicar los índices. Entonces, ¿cómo nos va a quedar acá? El 5 lo dejamos tal cual. Fíjense acá, tenemos una raíz cuadrada y otra raíz cuadrada. Acuérdense que los numeritos cuando no aparecen ahí es un 2. Nos quedaría raíz cuarta de 2 al cuadrado, que es 4, 4 por 3, que es 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se multiplican los índices. ¿Cómo hacemos para pasar este 5 dentro de una raíz cuarta? Simple, lo elevamos a la cuarta nomás. Tomamos el número y lo elevamos a la cuarta. ¿Ok? Y dejamos esto escrito con una sola raíz. ¿Sí? Ahí está. ¿De acuerdo? Ya. Lo otro que quiero que veamos, y lo último, que es racionalización. Racionalización, y después les voy a dar como un barniz de la guía número 4, así como pistas para que trabajen la guía número 4. Por ejemplo, si uno tiene 1 partido por raíz de 2 más raíz de 3, ¿qué cosa es racionalizar primero? La racionalización dice relación con no dejar raíces en el denominador. ¿Ya? Primero, tengo una pregunta. ¿Esto es un número racional o un número irracional? Irracional. Irracional. Perfecto. Ya, gracias. Eso. Excelente. Ya, para racionalizar, o sea, convertir esto, o sea, ¿cómo se llama? No es que nosotros vayamos a convertir este número en un número racional, así que está medio mal escrita la palabra, digamos, sino que es más bien eliminar las raíces del denominador nomás, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Siempre se multiplica el numerador y el denominador por la misma expresión que aparece abajo, pero cambiándole el signo. ¿Ya? Y en el fondo no estamos cambiando la expresión, porque estamos multiplicándola por un 1 astuto, que yo llamo, que es un 1 que no me cambia la expresión, pero un 1 conveniente. ¿Ya? Entonces, multiplicación de fracciones, lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. ¿Cierto? Fíjense, ¿qué nos queda en el denominador? Esto es una suma por su diferencia, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí es igual la suma por su diferencia. Se toma el primero, se eleva al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces nos queda raíz de 2 menos raíz de 3 partido. Raíz de 2 al cuadrado nos queda 2 menos raíz de 3 al cuadrado, 3. Entonces nos queda raíz de 2 menos raíz de 3 partido por menos 1. Y eso sería, bueno, pasamos el signo menos arriba mejor,
sería menos raíz de 2 menos raíz de 3, ¿sí? Y esto por acá sería raíz de 3 menos raíz de 2. ¿Eliminamos las raíces del denominador? Sí. ¿De acuerdo? Eso es la racionalización. Ahí ustedes practican en más ejercicios. Ahora vamos a ir a ver la guía. La guía, vamos a entrar a la página del curso. Acá estamos. ¿Ya? Como les dije, aquí aparecen números racionales, algunos ejercicios resueltos. Nos vamos a ir a la unidad de números racionales. Olvídense esta palabra funciones, porque funciones nosotros no vamos a ver funciones acá, es solamente números racionales, la unidad número 3, ¿ok? Ya, el centro de recursos de la unidad 3, por acá abajo aparece la guía número 4. Esto es un trabajo que ustedes deben realizar, ya, está la guía con las respuestas. Ustedes tienen que estar preparados para esto que está acá. Ya, vamos a ir viendo uno por uno, estimados, y yo les voy a ir explicando, dando como pistas, para que ustedes cuando se pongan a trabajar sepan qué hacer. ¿De acuerdo? Ya. Por acá. Primero, ordenar de menor a mayor. Fíjense que aparecen números racionales, periódicos. Escriban cada uno de estos como fracciones, por ejemplo, y después Profe, no se está viendo. no se ve la guía. Gracias. Me ha pasado tantas veces que hablo sola. Ya, ¿ahora sí? Sí, Ya, gracias. Entonces, ustedes pueden usar, en este caso pueden usar la calculadora si es que quieren, para que puedan ordenar todos estos numeritos, o hacen lo que vimos de igualar los denominadores y después simplemente comparan los numeradores, ¿ya? En el problema 2 dice, se define la siguiente operación, dice A triangulito B. Esta como que me huele prueba, así como cuando uno define una operación. Dice, tome el primero, súmele el segundo y súmele la multiplicación de los dos, A por B. Entonces se pide, por ejemplo, en la letra C, menos 5 séptimos, triangulito menos 13 séptimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente ustedes asumen que este es el A, este es el B, y reemplazan los valores y hacen la operatoria. ¿De acuerdo? A ver, aquí hay un problema de aplicación. Dice, dos automóviles A y B hacen un mismo trayecto en 572 kilómetros, el automóvil A lleva recorrido, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo les sugiero que hagan en este ejercicio es que dibujen una recta real y vayan marcando cada una de las fracciones que aparecen acá. Y ahí van a poder detectar y van a poder responder el problema. Lo mismo acá. Fíjense que acá ustedes tienen que pensar, son problemas de planteo que involucran números racionales. Entonces, primero ustedes visualicen en todos estos problemas de planteo, ustedes tienen que visualizar cuál es el entero, qué magnitud es la entera, la magnitud completa, y en función de eso van viendo las fracciones. Por ejemplo, así como a nivel general, si uno habla de 4/9, es que el entero lo están, acuérdense siempre, lo están dividiendo en 9 partes, de las cuales están tomando 4. Entonces, dependiendo del enunciado del problema, a lo mejor les hablan de lo que les queda. Si ustedes, por ejemplo, se comieron 4/9 de una torta, ¿qué les queda? Les quedan 5/9 de la torta, ¿no es cierto? Acuérdense que tienen que visualizar que el número que aparece acá más el otro les tiene que dar la totalidad. Y la torta ustedes las partieron en novenos, por lo tanto 4 más 5 les va a dar el 9. Si ustedes ya se comieron 4/9, porque ustedes comen torta, yo no como torta, sí, súper falso. Si ustedes se comieron 4/9, quedan 5/9, donde yo podría sacar a lo más un 9. Estoy a dieta, intento, ¿ok? Este es un chiste, ustedes tienen que reírse, ¿ok? Ya, estos son los problemas de planteo. Transformar un número a su representación decimal, bueno, ya vieron cómo lo hacemos. Transformar estos números como números racionales, también lo vimos. Resolver cada una de las siguientes ecuaciones. Estas son ecuaciones de primer grado donde en el fondo la despejan y simplemente tienen que hacer la operatoria numérica que aparece acá, de qué operatoria con fracciones. De nuevo, fíjense, ¿por qué les digo yo que tienen cara de prueba? Porque otra vez se define una operación, que en este caso es esa como círculo con una cruz, de esta manera, y se pregunta operar los números usando esa operación, ¿ya?
Representación en la recta numérica de estos números racionales, usando la definición y propiedades de las raíces, calcular cada una de estas raíces, que es lo que vimos recién. Se fijan, mira, aparece por ejemplo raíz cúbica de la raíz cuadrada de 7, ustedes se acuerdan que 2 por 3 nos queda 6, esto es raíz sexta de 7, y queda en una sola raíz. Simplificar la expresión, ¿de acuerdo? Calcular las raíces, resolver esta ecuación, por ejemplo, mírenla, y esta es la incógnita, este 5 raíz de 3 lo pasan multiplicando al 1, y después les va a quedar esto que está acá, que la idea es que esto lo reduzcan primero, antes de, o sea, tratar, por ejemplo, el 48, lo pueden escribir como 16 por 4, parece, 6 por 4, no, ¿cuánto es 48? Es 12 por 4, es 16 por 3, y ahí lo descomponen primero y después siguen trabajando. ¿Ya? Un problema de planteo, otro problema de planteo, otro problema de planteo, tienen que hacerlos, ubicar exactamente los números en la recta numérica, entonces tienen que ubicar cada uno de estos elementos de manera ordenada en la recta numérica. Acuérdense, estimados, que ustedes de apoyo para cada cosa que tenga que ver con representación en la recta numérica, ustedes deben ver los videos que aparecen acá. ¿Ustedes están viendo en el aula virtual esto que está acá o no? No, tampoco lo. Sí, profe. ¿Ah, sí? Sí se ve. Ah, ya. Ustedes tienen que abrir este video, por ejemplo, clic, clic, y lo tienen que estudiar. ¿De acuerdo? Esto no es una monería, una chuchería que pusimos acá solamente porque ustedes van a tener que representar los números racionales. Por ejemplo, si yo les dijera, representen la raíz de 7, por ejemplo, la raíz cuadrada de 7. Ustedes tienen que hacer el dibujo en la recta numérica de la raíz 7. Entonces dice, ¿y cómo lo hago? Si ustedes han visto previamente este video, se fijan, este es raíz de 2. Ponen la raíz de 2 ahí, una unidad para arriba. Esto lo vimos al principio. Les queda acá la raíz de 3. La ubican acá abajo. ¿Me entienden? Y van dándose cuenta. Raíz de 3, unidad para arriba. De nuevo, raíz de 4, que es 2. ¿Se fijan? Entonces, si yo les pido, por ejemplo, la raíz de 7, fíjense que el video se acabó, pero ustedes pueden seguir. Aquí tienen la raíz de 4. ¿Qué tendrían que hacer para la raíz de 5? Ponen acá abajo un segmento que es raíz de 4, y esto en este caso, suben arriba, ponen la unidad, y les queda una diagonal que es la raíz de 5. Toman esa diagonal, la bajan, la ponen acá, tienen la raíz de 5. Ponen la unidad, le queda una diagonal, que es la raíz de 6. La bajan, toman la raíz de 6, unidad, y van a encontrar la diagonal, que es la raíz de 7. Y esa raíz de 7 la bajan, no me acuerdo si cae acá o acá. La bajan, supongamos que queda acá. ¿Cuánto es raíz de 7? A ver, denme un segundo para ver bien. La raíz de 7, raíz de 7. Nos da 2,64. Bueno, me fui agrandando mucho con los segmentos, pero está por acá. La raíz de 7, la bajan y ahí la van a tener. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes deben estudiar todos estos videos, uno por uno. ¿De acuerdo? Y eso es, estimados, lo que corresponde. Entonces, como quedan unos minutos, voy a volver con la otra guía, con la guía donde estábamos viendo. No, esta no, porque este es trabajo de ustedes, con la guía, esta guía. Porque aquí aparecen algunas cosas entretenidas que me gustaría explicárselas yo. ¿Ya? Por ejemplo, miren ese. No vamos a hacer uno tan grande, vamos a hacer uno pequeñito, me voy a ir a la pizarra, eso sí. Nos quedan 20 minutos, 15 minutos, pero igual alcanzo. Raíz de 2. Y vamos a, por ejemplo, hacer 2 raíz de 6 menos 3 raíz de 3 partido por 2 raíz cuarta de 6. Ya. Voy a la pizarra a hacer
un par de ejercicios. Por ejemplo, dejar escrito en una sola raíz. Por ejemplo, tenemos la raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2. Ahí nomás. Y si fueran más, ustedes hacen el mismo procedimiento. ¿Ya? O sea, escribir esto en una sola raíz. Entonces, por ejemplo, pasamos primero este número para adentro, ¿cierto? Entonces lo de afuera lo dejamos tal cual. Y acá nos va a quedar todo al cuadrado por 2. Este 2 que está acá es este 2 que está acá. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a la raíz de 2. Raíz cuadrada, nos queda raíz cuarta. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Este 2, para pasarlo acá adentro, dado que esta es una raíz cuarta, tenemos que elevarlo a la cuarta. ¿Se fijan? Este 2, verde limón, no sé si es verde limón, ¿cierto? Entonces nos queda 2 elevado a la cuarta por... Ah, pero me comí una raíz. No puedo comer las raíces. Raíz cuarta de 2 a la cuarta por 2 al cuadrado por 2. Ahí está ese 2. ¿Ya? Y esto aquí es igual. De nuevo, raíz cuadrada, raíz cuarta, nos queda raíz octava. Y acá podemos usar propiedades de potencia. Conservamos la base y sumamos los exponentes. Nos queda 4, 5, 6, 7. Todo elevado a 7. ¿Se fijan? Y ahí quedó en una sola raíz. ¿Alguna pregunta? ¿No? Y un último ejercicio que es de racionalizar 2 raíz de 6 menos 3 raíz de 3 partido por 2 raíz cuarta de 6. Este es como difícil la racionalización porque ya no es raíz cuadrada, porque cuando es raíz cuadrada, si hubiese sido, por ejemplo, un 2, hubiésemos tenido que multiplicar arriba y abajo por la raíz de 6. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque la raíz de 6 por la raíz de 6 nos queda raíz de 6 al cuadrado y se simplifica y abajo nos queda un número, no nos quedan raíces. Pero sucede que aquí es raíz cuarta. Entonces, aquí viene el truco. Fíjense que la raíz cuarta de 6 es 6 elevado a un cuarto, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tendríamos que multiplicarlo por algo misterioso. Esto. 6 elevado a cuánto para que nos dé 6 elevado a 1. Acuérdense que aquí hay un misterio. Un cuarto más cuánto nos da 1? Más 3 cuartos, ¿no es cierto? Por lo tanto, este numerito que está acá tiene que ser el 3 cuartos. Entonces, ¿qué cosa es 6 elevado a 3 cuartos? Por propiedad de raíces, es lo mismo que 6 elevado a 3 en raíz cuarta. ¿Se fijan? Entonces, aquí vamos a racionalizar por raíz cuarta de 6 elevado a 3. A lo mejor hubiese sido más fácil que uno dice, bueno, como es raíz cuarta que tenemos que... a lo mejor, claro, aquí me di a lo mejor muchas vueltas. Si uno tiene raíz cuarta de 6, por raíz cuarta de qué cosa para que adentro nos queden 4 en el exponente. Por 6 al cubo. Y eso sale más natural. Entonces multiplicamos arriba también por lo mismo. No importa lo que quede en el numerador, lo que nos interesa cuando estamos hablando de racionalizar es que en el denominador no nos queden raíces. ¿Ya? Entonces acá arriba nos va a quedar raíz cuarta de 6 al cubo
multiplicado por 2 raíz de 6 menos 3 raíz de 3. Pero en el denominador, fíjense ustedes que nos va a quedar 2 por raíz cuarta de 6 elevado a 4. Y esto se simplifica con esto. Por lo tanto, ¿qué nos quedó? Nos quedó raíz cuarta de 6 al cubo. Copiamos todo eso tal cual. Dos por 6, 12. ¿Eliminamos la raíz del denominador? Sí. Y listo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Preguntas. Profe, Dígame. ¿podría explicar de nuevo cómo hizo lo del número, lo del denominador en Sí, el primer paso? Sí. Mire, aquí tenemos una raíz cuarta de 6. Queremos eliminar esta raíz. Y una raíz cuarta, entonces la vamos a eliminar con otra raíz cuarta. Pero ¿qué ponemos acá adentro? Fíjense que ustedes saben que si tenemos, por ejemplo, raíz enésima de algo elevado al mismo n, esto se simplifica, ¿no es cierto? Nos queda lo de adentro, o sea, sacamos la raíz. Entonces, si tenemos 6 elevado a 1, y aquí tenemos 6 al cubo, o sea, ¿qué tendría, 6 elevado a cuánto tendríamos que poner acá para que nos dé 6 elevado a 4? ¿Se fija? Para que se nos vayan las raíces. Entonces, como tenemos 6 elevado a 1, ese es 6 elevado a 3. ¿Por qué? Porque nos queda 6 elevado a la cuarta y ahí se va la raíz. ¿Se entendió? Sí, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta, estimados? No, profe. A ver, yo, estimados, les quiero dar un consejo. Ahora va el consejo. Me voy a despedir de la grabación. Y ahora les voy a dar un consejo en privado.